Propiedades matemáticas de la ecuación de densidad, parte 1, fundamentos y conversiones. Si bien la definición de densidad puede parecer simple y a menudo pasa desapercibida, como hemos explorado en secciones anteriores, esta propiedad es fundamental para la identificación química. En esta etapa, profundizaremos en una serie de propiedades matemáticas que esta definición presenta y que se aplicarán en futuros enfoques matemáticos en la química cuantitativa. En química y física, hacemos uso de símbolos matemáticos que se pueden clasificar en tres categorías esenciales: las magnitudes físicas, los valores y las unidades. Todo lo relacionado con los valores, por ejemplo, 1, 100, un cuarto, y las unidades, como m para metro, kg para kilogramo, se aborda en el capítulo dedicado a unidades y medidas. No obstante, es necesario proporcionar algunas aclaraciones adicionales en lo que respecta a los símbolos de las cantidades físicas o parámetros cuantitativos, physical quantities. Estos símbolos son esenciales para describir y cuantificar diferentes aspectos de la realidad física, lo que nos permite expresar leyes y relaciones matemáticas de manera concisa y precisa. Los símbolos de las cantidades físicas suelen estar asociados con letras latinas o griegas, y cada uno de ellos tiene un significado específico en el contexto de una fórmula o ecuación. Es crucial que seamos consistentes en el uso de estos símbolos, ya que cualquier cambio podría conducir a interpretaciones erróneas o resultados incorrectos. Además, es importante destacar que las unidades en las que se expresan estas cantidades son fundamentales. Por ejemplo, la distancia puede medirse en metros, centímetros o kilómetros, y el símbolo de puede representar cualquiera de estas medidas dependiendo del contexto. Por lo tanto, es esencial definir claramente las unidades en las que se expresan las cantidades físicas para evitar confusiones. Notaciones aritmética y algebraica. Es importante destacar que en química se utilizan dos tipos de notación matemática: la notación aritmética y la notación algebraica. La notación aritmética se refiere a un conjunto de herramientas matemáticas, entre las que destacan las reglas de 3 y los factores de conversión. Estas herramientas se caracterizan por prescindir en gran medida de los símbolos que representan las magnitudes físicas y se limitan a utilizar símbolos para los valores y las unidades. Los capítulos que se desarrollan utilizando esta notación matemática suelen estar relacionados con la estequiometría, una rama fundamental de la química que se ocupa de las relaciones cuantitativas entre las sustancias en una reacción química. En este contexto, la notación aritmética se convierte en una herramienta esencial para calcular las cantidades de sustancias involucradas en una reacción química y para resolver problemas relacionados con la composición y la transformación de las sustancias. En contraste, la notación algebraica es otra herramienta matemática utilizada en química que permite expresar las relaciones entre las variables de una manera más general y abstracta. A través de la notación algebraica, es posible representar ecuaciones químicas y expresar relaciones cuantitativas de una manera más flexible, lo que resulta particularmente útil en situaciones donde las relaciones no son simplemente proporcionales. En la química, los capítulos tradicionalmente reservados para la notación algebraica son aquellos relacionados con el cálculo de densidades en los primeros capítulos introductorios sobre la materia, así como los capítulos dedicados al estudio de los gases. También es posible encontrar algunas expresiones en notación algebraica para unidades de concentración en ciertos contextos. Sin embargo, es importante destacar que la coherencia matemática en un libro de texto de química general a menudo es difícil de encontrar. Esto se debe a que los autores de estos libros a menudo oscilan entre las notaciones algebraica y aritmética, e incluso pueden mezclar ambas según lo consideren necesario. Esta mezcla de notaciones revela la naturaleza de la matemática en el curso de química general moderno, donde el lenguaje matemático no siempre se encuentra unificado. Aunque esto puede parecer confuso,
refleja la versatilidad requerida en la resolución de problemas químicos, ya que algunas situaciones se prestan mejor para un enfoque aritmético, mientras que otras requieren un enfoque algebraico más abstracto. Los autores adaptan sus enfoques para garantizar que los estudiantes puedan comprender y aplicar los conceptos de manera efectiva en una variedad de contextos. El autor de este texto, sin embargo, no está de acuerdo con esta noción, ya que sostiene que todo lo que se puede hacer aritméticamente también se puede realizar algebraicamente, y argumenta que existen ventajas inherentes en el enfoque algebraico. Entre estas ventajas se incluyen una mayor generalidad, un mayor control de los conceptos y una mayor elegancia matemática. En su perspectiva, el uso de la notación algebraica no solo permite resolver problemas específicos de manera efectiva, sino que también abre la puerta a una comprensión más profunda y general de los principios subyacentes en la química. Al adoptar una notación algebraica, se puede expresar y analizar relaciones cuantitativas en un marco más abstracto, lo que facilita la adaptación a una variedad de situaciones y la formulación de conceptos químicos de manera más elegante y poderosa. Es importante reconocer que esta diferencia de opiniones refleja una cuestión pedagógica y filosófica en la enseñanza de la química. Algunos autores y educadores prefieren una aproximación predominantemente aritmética para simplificar la presentación de los conceptos, mientras que otros defienden la utilización de la notación algebraica como una herramienta para una comprensión más profunda y un enfoque más unificado en la química. Ambos enfoques tienen sus méritos, y la elección de uno sobre otro a menudo depende de los objetivos educativos y del estilo de enseñanza. Dado lo anterior, en este curso priorizaremos el uso de la notación algebraica, aunque expondremos ambas técnicas en los capítulos que tradicionalmente han utilizado las técnicas aritméticas. En este momento, nos centraremos en la ecuación que define la densidad, la cual, tanto desde la tradición como desde la perspectiva de este curso, se abordará utilizando notación algebraica. Esta elección refleja nuestro compromiso con una comprensión más profunda de los conceptos químicos y la promoción de un enfoque matemático más general y elegante en el estudio de la química. Sin embargo, reconocemos la importancia de familiarizar a los estudiantes con ambas técnicas, ya que ambas tienen su lugar en el arsenal de herramientas que los químicos utilizan para resolver problemas y comprender fenómenos químicos. Subíndices. Las ecuaciones físicas o químicas se distinguen de las ecuaciones algebraicas puras en el sentido de que los términos pueden estar constituidos por más de un símbolo. Por ejemplo, en la imagen tenemos dos ejemplos de notaciones que son un único término, y se interpretan físicamente como el volumen medido en el cuerpo y, de manera abreviada, pueden leerse como VDI. Esto es válido si estamos hablando de V definido como volumen. De manera similar, si V se define como voltaje, entonces VDI representan el voltaje en el cuerpo I. Los subíndices o paréntesis no solo nos indican a qué estamos midiendo, sino que también pueden proporcionar información adicional, como el estado del tiempo. Si utilizamos un subíndice continuo, como t igual a 15 minutos, esto nos informa que estamos considerando una medición en un contexto continuo a lo largo de un periodo de 15 minutos. Por otro lado, si los subíndices son discretos, podemos hablar de estados inicial y final, lo que indica que estamos considerando mediciones puntuales en momentos específicos. Los cambios discretos inicial y final son de gran relevancia tanto en física como en química, y cuando nuestro interés se centra únicamente en estos, se refiere a un cambio de estado del sistema. Usualmente, para denotar el valor inicial de un parámetro, se utiliza un subíndice 0, y ocasionalmente un superíndice, mientras que el valor final se representa sin ninguna marca. De esta manera, podemos definir que la masa inicial de Pepito se puede escribir como masa de Pepito inicial, ambas siendo válidas. Esta notación es especialmente útil para describir situaciones en las que queremos destacar el estado inicial y final de un sistema,
lo que es esencial para el análisis de procesos y cambios en la física y la química. La densidad como un axioma lineal y sus propiedades matemáticas. La ecuación de la densidad es un ejemplo de un axioma, es decir, una definición aceptada como un principio fundamental que no se cuestiona y no puede demostrarse a partir de otros conceptos. Simplemente hemos decidido, por conveniencia y utilidad, que, al dividir la masa entre el volumen de una sustancia, obtenemos una proporción significativa que llamamos densidad y la representamos con el símbolo griego ρ. Se asemeja a una P minúscula, por lo que conviene que al escribirla la modifique. El autor de este texto la gira un poco a la izquierda. Los axiomas son fundamentales en la ciencia y las matemáticas porque establecen las bases sobre las cuales se construyen teorías y modelos. En el caso de la densidad, este axioma proporciona una forma esencial de cuantificar la relación entre la masa y el volumen de una sustancia, lo que es de gran importancia en disciplinas como la física, la química y la ingeniería. Las propiedades matemáticas de la densidad son igualmente importantes. La densidad es una cantidad física que se comporta de acuerdo con principios matemáticos específicos. Por ejemplo, la densidad es una propiedad intensiva, lo que significa que no depende de la cantidad de sustancia presente. Además, la densidad es una cantidad escalar y, por lo tanto, puede operarse de acuerdo con las reglas matemáticas usuales para escalares. La constante, como su nombre sugiere, generalmente no varía entre los estados inicial y final de un sistema. Esta característica invariante de las constantes permite igualar ecuaciones y establecer reglas de tres algebraicas que nos permiten comparar o predecir un parámetro final en función de los parámetros iniciales y el parámetro final restante. Este enfoque algebraico es fundamental para el análisis y la resolución de problemas en la física y la química, ya que nos permite relacionar de manera cuantitativa diferentes variables en un sistema en evolución. Al utilizar constantes, podemos simplificar y generalizar las relaciones matemáticas, lo que facilita la predicción y la comprensión de cómo ciertas cantidades evolucionan en función de otras. Un escalar es una forma más técnica de referirse a cantidades físicas que no tienen una dirección específica, es decir, no poseen un ángulo asociado. Los escalares son lo contrario de los vectores, donde sí existe una dirección clara que se puede medir o parametrizar mediante un ángulo. En términos más simples, los escalares operan utilizando las reglas que normalmente se aprenden en un curso de álgebra básica. Mientras que para trabajar con vectores, es necesario comprender conceptos de trigonometría básica para manejar las direcciones y los ángulos asociados. La relación entre la densidad, la masa y el volumen ofrece una perspectiva intrigante de cómo se conectan las propiedades físicas con la notación algebraica. Cuando abordamos la densidad como una propiedad intensiva, podemos expresar la ecuación de masa en términos de Y igual a mx, donde Y representa la masa m, x el volumen v y m simboliza la densidad. En esta representación, el intercepto, que es igual a 0, nos lleva a una interpretación fascinante. La ausencia de masa implica que ese espacio está desprovisto de la sustancia en cuestión. Es importante recordar que, al despejar un parámetro en una ecuación, debemos seguir un proceso ordenado. En primer lugar, aislar el parámetro que deseamos despejar. Luego, observamos cómo otros parámetros pueden estar interactuando con él en la ecuación. A continuación, trasladamos el parámetro al otro lado de la igualdad mediante una operación inversa, asegurando que la igualdad se mantenga en todo momento. En el caso de la ecuación de la densidad, que es relativamente simple, si nuestro objetivo es despejar la masa m, nos enfocamos en el volumen v, el cual se encuentra en el denominador de la ecuación. Para despejar la masa, multiplicamos ambos lados de la ecuación por el volumen v. Este paso elimina la división y, como resultado, obtenemos una expresión que relaciona directamente la masa con la densidad y el volumen.
Este procedimiento es esencial en matemáticas y ciencias, y es particularmente relevante en el contexto de ecuaciones físicas y químicas, ya que nos permite resolver problemas y comprender las relaciones cuantitativas de manera efectiva. Este concepto es fundamental en la notación algebraica, ya que va más allá de los valores numéricos y nos permite profundizar en la filosofía subyacente de los fenómenos. Al regresar a la ecuación igual a mx, observamos que la definición de la densidad se ajusta a las reglas matemáticas de las líneas rectas, lo que implica una relación de proporcionalidad ascendente. En otras palabras, si el volumen aumenta, la masa también aumenta de manera proporcional, manteniendo constante la densidad de la sustancia. Esta noción de proporcionalidad directa entre el volumen y la masa es esencial para comprender cómo diferentes sustancias se comportan en términos de su densidad. Además, nos permite apreciar cómo la notación algebraica puede enriquecer nuestra comprensión de los conceptos científicos y no solo servir como una herramienta para cálculos numéricos. Al adoptar esta perspectiva filosófica, podemos ir más allá de los números y explorar el significado intrínseco de las relaciones matemáticas en el contexto de las propiedades físicas. La densidad y el análisis dimensional. Las unidades fundamentales para la masa son el kilogramo, y para el volumen, el metro cúbico. Sin embargo, en la práctica, la densidad se expresa con mayor conveniencia en unidades como gramos sobre litro, G/L, kilogramos sobre litro, kg/L, o gramos sobre mililitro, G/ml. A veces, nos encontramos en situaciones donde necesitamos la densidad en ciertas unidades específicas, pero la información en la literatura nos la proporciona en otras unidades. En cualquier caso, el análisis dimensional es fundamental para comprender la densidad, ya que ésta se define como una relación entre la unidad de masa y la unidad de volumen. Además, la forma en que interpretamos estas unidades compuestas tipo cociente puede resultar compleja. Cuando traducimos de manera simplista desde el inglés per, como por en lugar de sobre, podríamos transmitir una idea errónea de multiplicación, cuando en realidad estamos hablando de una división. Por esta razón, la forma correcta de leer estas unidades en español es sobre, como en gramos sobre litro, G/L. Sin embargo, dado que la traducción directa desde el inglés es bastante común, es importante acostumbrarse a realizar la interpretación adecuada para evitar confusiones. El desafío surge cuando necesitamos realizar conversiones de densidad de una unidad a otra, según lo que resulte más conveniente para nuestro análisis o aplicación. La conversión de unidades de densidad se vuelve importante para asegurar que los cálculos y mediciones sean coherentes y útiles en diversos contextos. La forma tradicional de resolver un escenario de conversión de unidades para densidades implica el uso de factores de conversión anidados. Sin embargo, es importante destacar que los mismos resultados se pueden obtener mediante una técnica algebraica en la que reemplazamos las unidades o los prefijos decimales por sus definiciones fundamentales. Por ejemplo, podemos expresar mg como 10 elevado a la menos 3g directamente, sin necesidad de utilizar un factor de conversión adicional. Cuando aplicamos esta técnica, estamos utilizando la expresión reemplazo por definición. Observemos los siguientes ejemplos. Realizar las siguientes conversiones. Y vamos a resolverlo por factor de conversión, que es la técnica clásica que encontrará en cualquier libro de texto para resolver estos escenarios. Entonces, lo primero que debemos hacer es, en cualquier situación, escribir el dato que nos dan. Entonces vamos con el primer ejercicio. Convertir 2.8 miligramos sobre mililitro a gramos sobre mililitro. Luego escribimos el factor de conversión, que es un fraccionario. Dividiendo, vamos a colocar la unidad de la cual necesitamos deshacernos, multiplicando la unidad que necesitamos expresar. Posteriormente deberemos consultar en la literatura cuál es la relación entre gramo y miligramo. Miligramo es la milésima parte de un gramo. Lo que es lo mismo, 1000 miligramos conforman un gramo completo.
Por lo tanto, podemos escribir 1000 o, de forma más elegante, 10 elevado a la 3, que es su notación científica. Hecho esto, podemos cancelar unidades. Miligramo que multiplica y divide se cancelan. Las únicas unidades que permanecen son gramo sobre mililitro, que son las unidades que nos solicitan en el enunciado. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y lo único que queda es operar los valores. Aquí podemos aplicar notación científica, de hecho. Aquí tenemos 10 a la 3 dividiendo. Lo podemos pasar a multiplicar invirtiendo el signo de la potencia, de 3 positivo a 3 negativo. Y eso va a multiplicar al valor que teníamos, 2.8. Por lo tanto, la solución va a quedar como 2.8 por 10 a la menos 3 gramo en cada mililitro. Vamos con el siguiente ejercicio. Para el segundo ejercicio tenemos que convertir 1.5 miligramos sobre mililitro a miligramo sobre litro. Nuevamente, para el factor de conversión, lo primero que vamos a hacer es escribir el dato que nos dan. Posteriormente, comenzamos a escribir el factor de conversión. Entonces, en este caso, escribo mililitro, que es la unidad en la que necesito deshacerme, multiplicando y dividiendo la unidad que necesito expresar. En este caso, litro dividiendo. La relación entre mililitro y litro es semejante a la relación de miligramo y gramo. Es decir, necesito 10 a la 3 o 1000 mililitros para completar un litro completo. Hecho esto, mililitro que divide, mililitro que multiplica, se cancela. Por lo tanto, podemos expresar de la siguiente manera. Aquí el 10 a la 3 ya está multiplicando. Por lo tanto, lo mandamos a la respuesta sin modificar y va a quedar como 1.5 por 10 a la 3. Miligramo que multiplica, litro que divide. Para el tercer ejercicio, nuevamente escribimos el dato que nos dan. 7.3 miligramos sobre mililitro. En este caso necesitamos hacer un factor de conversión doble. El primero, el que me convierte de miligramos a gramos. En ese habíamos dicho que necesitamos 10 a la 3 dividiendo, que es el que se asocia a miligramo. En el segundo es el que me convierte de mililitros a litros. En ese caso, 10 a la 3 va a estar asociado a mililitros. En el análisis dimensional tenemos lo siguiente. 10 a la 3 que multiplica, 10 a la 3 que divide. Miligramo que divide, miligramo que multiplica. Mililitro que divide, mililitro que multiplica, se cancelan. Las únicas unidades que permanecen son gramo multiplicando, litro dividiendo. Y gramo sobre litro son las unidades que me pide el enunciado. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y lo único que queda es pasar únicamente el 7.3. Ahora vamos a resolver estos mismos enunciados, pero empleando la técnica algebraica de reemplazo por definición. Entonces, en primera instancia, estas son densidades. Vamos a calcular la densidad número 1. Reemplazo el valor que nos indican 2.8 miligramos sobre mililitro. Y en ese caso debo convertir a gramos sobre mililitro. Significa que mili es lo que está estorbando. Por definición, sabemos que mili equivale a 10 a la 3 negativo. Por lo tanto, puedo cancelar mili y reemplazarlo por su definición, 10 elevado a la 3 negativo. En ese caso, entonces, queda 2.8 multiplicado por 10 a la menos 3. Las unidades que permanecen son gramo sobre mililitro. Para el siguiente, la densidad número 2, escribimos el dato que nos dan. 1.5 miligramo sobre mililitro. Y en este caso, lo que debemos hacer es pasarlo a miligramos sobre litro. Significa que es este mili el que está dividiendo el que nos estorba. Nuevamente hacemos lo mismo. Cancelamos mili y lo reemplazamos por su definición, que es 10 a la 3 negativo. Al operar podemos hacer lo siguiente. Podemos pasar este 10 a la 3 a multiplicar, pero convirtiendo a negativo su exponente. Pero como el exponente ya es negativo, negativo por negativo da positivo. Por lo tanto, puedo pasar este término, expresarlo multiplicando. Y va a multiplicar al 1.5. Y las unidades que permanecen son miligramo multiplicando, litro dividiendo. Finalmente, bueno, esta es la densidad número 2. La densidad número 3.
La densidad número 3 es convertir los 7.3 miligramos sobre mililitro a gramos sobre litro. Digamos que esta es la conversión más mañosa de todas, porque sabemos que mili que multiplica y mili que divide deben cancelarse por definición, porque son iguales, son 10 elevado a la menos 3. Es como si tuviéramos 10 a la menos 3 multiplicando y 10 a la menos 3 dividiendo. Por lo tanto, al cancelarlo, queda únicamente como 7.3 gramos multiplicando, litro dividiendo. Y esas son las dos estrategias para hacer conversiones de unidades con densidad. La estrategia clásica de factores de conversión y esta que es nuestra estrategia para nuestro curso de química, que será la técnica del reemplazo algebraico. ¿Cuál es la que usted debe emplear? La que a usted más le guste. Simplemente le estamos dando técnicas para resolver estos escenarios. Bien, eso fue todo por el momento. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle me gusta y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.